Bienvenidos a todos a este curso avanzado de adaptación básica de lentes de contacto. Primero que nada, quiero agradecer a Carlos y a todo el equipo de Contamac por organizar otro gran evento de clase. Así que muchas gracias por esto y por hacer correr la voz también. Ahora bien, lo que quiero hacer en esta charla en particular es una pequeña mejora con respecto al año pasado. El año pasado analizamos la adaptación de lentes blandas 2.0 en 2020 y ahora en 2021 quiero profundizar un poco más, si se quiere. Porque para ser franco, hay un poco más que solo los ojos. Esto es un poco como la punta del iceberg, así que profundicemos un poco más y veamos qué hay debajo de la superficie para entender realmente lo que estamos haciendo y lo que no estamos haciendo, y cómo podemos aprender de eso para mejorar la adaptación de lentes blandas. Porque ese es el objetivo del SOF Team y supervivencia del equipo de adaptación, por sus siglas en inglés. Y ese es el propósito del equipo, armar una especie de rompecabezas, y puede haber un par de cosas que no sabemos, pero hay mucho que sí sabemos. Así que déjenme guiarlos en un camino que comienza con la superficie ocular. ¿Y qué sabemos realmente sobre eso? Y luego hablaremos de lentes de contacto y todo lo relacionado. Así que echemos un vistazo primero a la superficie ocular y los métodos utilizados para hacerlo. En esencia, ¿cuál es nuestro banco de trabajo? Bien, cuando hablamos de adaptación de lentes blandas, en realidad estamos viendo un banco de trabajo de 15 milímetros. Eso significa que una lente es 14.0, 14.2 tal vez, y luego tal vez 0.2 o 0.3 milímetros de movimiento en cada lado, y por eso se nos ocurrió que 15 milímetros es como un punto de referencia. Si observamos el ojo normal, esto es más o menos cómo se ve el ojo normal. Curvatura corneal, excentricidad, diámetro. Es lo que usamos para definir si tenemos un ojo normal o no, y si deberíamos poder adaptar a un ojo normal, porque tenemos mejores lentes blandos de lo que alguna vez lo hicimos. Pero a veces es posible que optemos por una lente personalizada, pero no sabemos cuándo. Y allí es exactamente cuando esto entra en juego. Pero esa no es toda la historia. La superficie ocular sobre un cordón de 15 milímetros es en realidad un poco más complejo de lo que acabamos de ver. Podría ser mejor encontrar la altura sagital, que es el parámetro olvidado, como le indica este documento de 2016 de Johannesburgo. Entonces, ¿qué es SAG? Bueno, echemos un vistazo a eso. Este documento lo explica muy bien. No es tan complejo medir la altura sagital desde una cuerda base, cualquier cuerda que quieras ajustar hacia la parte superior de la curva. Toman la curva de lo que quieren medir y luego el diámetro, y eso es todo, así que no es demasiado complejo. Se convierte un poco más complejo si agregan el factor excentricidad. Sabemos que la córnea se aplana desde el centro hacia afuera, así que si quieren agregar eso, entonces pueden agregar eso a la fórmula todavía supervisable. Pero la córnea tiene una curva diferente en la parte de la esclera, por lo que habría que calcular básicamente dos veces, uno en la córnea y uno en la esclera, para conseguir el alcance completo de la forma de la superficie ocular anterior. Para hacerlo aún más complejo, aunque de hecho es más simple, en estudios recientes que hemos realizado en los últimos 10 años en la Universidad del Pacífico, observamos esa transición de la córnea a la esclera, y lo que encontramos es que a menudo en realidad es una línea recta, es una tangente. No es una transición marcada de la córnea a la esclera. Todo esto proviene de la adaptación de lentes esclerales, y de hecho hay un par de diseños de lentes disponibles, y aquí están las publicaciones, que usan tangentes en la periferia o bitangentes si elegimos uno tórico. Entonces, ¿podemos usar esa información para definir mejor la superficie ocular? Yo creo que sí. Y aquí hay una hermosa foto de Damien Fisher, que acaba de terminar su doctorado en la QUT de Brisbane, en Australia. Y lo que muestra maravillosamente, por eso quería mostrárselos, es que la transición de córnea a la esclera es de hecho una línea recta, porque todo lo que hay allí está lleno de células epiteliales. Entonces, si asumimos eso, y lo haremos por ahora, hay 5 parámetros básicos que definen la superficie ocular y su forma con los que podemos trabajar.
Y están todos enumerados aquí en la diapositiva. Como dije, hay un par de cosas que podemos hacer con esto, y una es, podemos definir el ojo normal contra el ojo que no es normal. Si tienen una curva de campana normal de ojos como vemos aquí, el eje X está a la mitad de las curvas, o sea, ese es un ojo normal. Y si vamos a la izquierda o derecha, estos son ojos superficiales o muy profundos. El otro gráfico muestra ojos queratocónicos y pueden ver cómo hay una cola allí, y lo que pueden ver también en esa tabla de allá arriba a la derecha, que en promedio un ojo queratocónico es 200 micrones más alto o más profundo o como quieran llamarlo. La altura sagital es mayor para ojos queratocónicos debido a esa protuberancia, claro está. Así que podemos usar esto para definir lo normal frente a un ojo que no es normal. Y luego también podemos usarlo para ver qué lente queremos usar. Pero veamos primero las opciones de medida. ¿Cómo podemos medir mejor la superficie ocular en ese cordón de 15 milímetros? Bueno, tuvimos la suerte de trabajar con Jason Jedlicka aquí. Jason es de la Universidad de Indiana de los Estados Unidos y debe ser el tipo más afortunado del mundo en nuestra industria y en nuestra profesión, porque tiene todas estas herramientas, todos estos instrumentos disponibles en la clínica de la universidad. Entonces, le pedimos que mida a una persona que es N1, pero con todos estos distintos instrumentos, y ahora los explicaré. El primero usó nuestro tan conocido queratómetro. Y así, para este paciente en particular, midió las curvas centrales, el DAH y B, tanto horizontal como oblicuo, y con cálculos sencillos se puede determinar la altura sagital total del ojo. Hay algunos softwares de diferentes empresas que pueden hacer eso también por ustedes. Y si hacen eso, para un ojo de 11,9 de diámetro, resultará en esto, 3.782 micrones. Ahora bien, si te llevas todos esos instrumentos para ese ojo en particular que acaban de usar, tomas el promedio de eso, ¿qué tan lejos estamos si usamos este método? No muy lejos en realidad. Está a 100 micrones. Es 87 para ser exactos. Con este diámetro de córnea, y usó el oblicuo aquí. Ahora bien, también midió el diámetro horizontal del iris visual y llegó a 12.4. Mucho más en realidad. Si hacemos los cálculos otra vez, entonces terminamos con 200 micrones, lo que es una gran diferencia. Entonces, esta es la lección. No es un mal método, pero si ingresas diferentes números, y es bastante fácil con nuestros actuales métodos de medidas manuales, pueden estar muy lejos, y creemos que 200 micrones es tal vez clínicamente relevante. Así que para poner las cosas un poco en perspectiva, hicimos algunos cálculos con diferentes parámetros. Por ejemplo, para el diámetro, si cambian el diámetro en 0.5 milímetros, eso es una diferencia de aproximadamente 100 micrones. Y nosotros creemos que a partir de 100 micrones comienza a volverse clínicamente relevante, potencialmente. En cuanto al e-value, una diferencia de 0.1 da una diferencia de 100 micrones. Y con este cálculo que mostré, acabamos de asumir que el e-value es de 0.5. No lo sabemos con un queratómetro. Y luego el tercero es el K central. Una diferencia de 0.15 milímetros les dará una diferencia de 100 micrones. Entonces, ya saben aproximadamente la diferencia que pueden tener al usar este método. Para darle forma a esto,
agregaremos algo más de tecnología a la mesa. Literalmente, en realidad, usaremos un topógrafo corneal y como Jason usó el Medmont, vamos a usar ese mismo y veremos qué nos da con ese instrumento. Para que lo tengan en cuenta, para este instrumento en particular hay un software especial que pueden descargar, así que pueden preguntar a su empresa por este instrumento o cualquier otro que pueda hacer esto, que es medir, o debería decir calcular, el cordón de 15 milímetros. Y el Medmont dio 3.640 micrones. Y eso está bastante cerca, alrededor de 50 micrones de diferencia, pero bastante cerca aún. Muy bien, entonces, algunos de ustedes deberían estar pensando, esto es un topógrafo corneal, entonces, ¿cómo puede darme el cordón de 15 milímetros? Y no es tan complejo en realidad. Ya sabemos que por nuestros estudios que la forma es de una tangente, es un ángulo. Y es un supuesto, pero hagamos eso, que la córnea periférica se extiende hacia el limbo y hacia la esclera anterior. Pueden utilizar esa información para predecir qué va a suceder, y eso es exactamente lo que hacen este tipo de instrumentos. Y lo hacen muy bien, de hecho. Esto de predecir desde el ángulo corneal periférico, en realidad es una calculadora SAG en lugar de una medición, pero estudios más grandes nos han demostrado que este instrumento en realidad no está tan lejos de otros instrumentos como el OCT. El OCT es nuestro objetivo, o era nuestro objetivo primario como instrumento al principio. Hace 10 años empezamos a mirar la forma de la esclera para la investigación escleral y es bastante simple medir la altura sagital. Y este midió 3.680 micrones. Y, como es de esperar, eso está muy en par. Si no es el estándar de oro, si se quiere. Porque realmente pueden ver lo que miden con este instrumento, aunque la desventaja es que es solo un meridiano, por lo que no se puede medir de forma vertical u oblicua, pero ese es el número. Y ahora, pasando a la siguiente ronda, hay dos instrumentos que están diseñados específicamente para medir la forma de la superficie ocular sobre un cordón más grande, y ambos usan sus perfilómetros, y ambos usan fluoresceína, que se agrega al ojo como una especie de pantalla, donde pueden proyectar líneas, y de estas líneas pueden calcular la altura. Así que echemos un vistazo al primero que llegó al mercado, el Eye Surface Profiler de los Países Bajos, pero sin compromisos. Lo que pueden ver en estas fotos es que estos instrumentos miden la altura sagital en diferentes meridianos, y eso puede ser muy útil, y llegaremos a eso más tarde. Y como era de esperar, este instrumento está muy a la par, 50 milímetros en comparación con el promedio de todos los instrumentos. Y el otro es el S-MAP, de Estados Unidos, de Visionary Optics. Y en estas bellas imágenes vemos que todo está diseñado para la adaptación de lentes esclerales y, por supuesto, muy a la par para este paciente en particular. Y también la novedad es el Pentacam CSP, que representa una mejora de software y hardware comparado con el Pentacam estándar. Así que esto no se puede hacer con el estándar, que es el informe CSP, lo que nos da una descripción general de todas estas diferentes alturas sagitales en diferentes meridianos. El estándar da el valor plano y el empinado, pero no el horizontal. Y aquí vemos 10 grados, así que está bastante en línea con el resto. Puede haber una diferencia ya que no estamos usando la horizontal en los 10 grados, pero aún así está muy en línea para ese paciente en particular. Entonces, lo que podemos hacer con todos estos instrumentos es encontrar a Nemo. Y con Nemo me refiero a la medición de la superficie ocular en ojos normales. Y si tenemos un ojo normal, veremos qué tanto podremos jugar con nuestros lentes estándar. En cambio, si no tenemos unos de estos Nemos, puede que tengamos que optar por una lente fuera de lo estándar o hecha a medida. Así que básicamente lo que esto nos da es una curva de campana. Una hermosa curva de campana como esta que ven aquí.
Nos da una curva de campana de ojos normales en promedio que está en el medio. Sabemos que el ojo promedio es de aproximadamente 3.750 micrones. Y los de la derecha y la izquierda son con los que tendremos que tener cuidado. Pero lo bueno de esto es que estamos nuevamente al mando. Podemos volver a ajustar las lentes o al menos elegir lentes basadas en la superficie ocular. Y el ojo normal estaría en algún lugar entre estas líneas negras, digamos entre 3.500 y 4.000. Ese es el rango para ojos normales. Entonces ya sabemos un par de cosas sobre la superficie ocular, pero hay una cosa más que hay que observar. Puede ser solo un poco más complejo. Así que afinaremos un poco más. Y es posible que tengamos que pulir la madera un poco, porque, como dije, en diferentes meridianos pueden aplicarse diferentes alturas sagitales. Estamos viendo el promedio en el meridiano horizontal, pero ¿cuáles son las diferencias entre el vertical o el oblicuo? Bueno, la cosa es que nadie realmente lo analizó, así que volvamos a los documentos para tratar de digerir esa información. Alessandra Aconsejo hizo algunos estudios en Bélgica y, bueno, ella no observó los 15 milímetros o 7,5, sino lo hizo en 7 milímetros. Así que echamos un vistazo y lo que podemos ver es que la diferencia promedio en un ojo en realidad suma 240 micrones, así como se puede ver en esta tabla de aquí. En promedio no se ve tan mal en realidad. Y lo que dice es que tal vez puedas usar la altura sagital horizontal para predecir cómo se verá un ojo promedio. Y ahora veamos otro artículo. Este es de la Universidad del Pacífico, en realidad, un estudio que fue hecho hace un tiempo por Marcus Ritzman, que también observó el cordón de 7 milímetros y medio o 15 milímetros, y no fue un grupo grande, fueron 39 ojos, pero aún así, como pueden ver, las diferencias medias no son tan grandes. Pero el truco es, como lo dijo Alessandra, y sin dudas tiene razón, hay que mirar a los ojos individuales y no a los promedios. Así que intentemos hacer eso y tomaremos un atajo para hacerlo. Explicaré de una manera un poco más simple cómo llegamos allí, pero básicamente este es el número, que podría tener un ojo individual, en promedio, para ojos individuales, alrededor de 79 micrones de diferencia, por lo que sería alrededor de 80 micrones de diferencia comparado con el horizontal. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es que si tienes un instrumento que puede medir diferentes meridianos, perfecto, úsenlo, porque la lente se va a flexionar de manera diferente en los diferentes meridianos, así que tal vez quieran pasar el promedio de todo lo que tienen. Si tienen un instrumento que solo puede medir el horizontal, entonces están un poco desviados por unos 80 micrones en promedio. Podría ser básicamente hasta 200 micrones. Así que no es perfecto, pero tampoco es el fin del mundo. Definitivamente es mejor que nada. Pero una cosa que tenemos que tener en cuenta, y lo usaremos en la segunda parte de la presentación, es cómo se va a flexionar esa lente en el ojo en esos diferentes meridianos. Entonces, no es un ejercicio bidimensional, seguramente es tridimensional. Una última cosa sobre eso antes de pasar a las lentes. Puede haber diferencias en la forma del ojo entre caucásicos y asiáticos. No creo que sea tan relevante clínicamente cuando se trata del ajuste de lente blanda, pero sí hay diferencias. Así que pueden ver eso si están interesados, ya que quizás deban tomarlo en cuenta. Pero en general ese no es el mayor de nuestros problemas. Ahora bien, volvamos al rompecabezas. Creo que la parte del OCSAC casi lo soluciona. Ahora, echemos un vistazo a la lente de contacto.
¿Qué sabemos de eso? Bueno, hay algunas cosas que sabemos y otras que no. Así que repasemos nuestras herramientas más en profundidad. Y específicamente la herramienta para adaptar lentes, que son las lentes en sí. Basado en la altura sagital, hace un par de años miramos con un instrumento de Optocraft de Alemania algunos lentes que se muestran aquí en el gráfico de barras azul. Este es un hermoso instrumento y aquí hay un pequeño clip que muestra lo que hacen y cómo lo hacen. Y aquí están mostrando el antiguo método de ver lentes blandas, pero eso no nos ayuda mucho para medirlo, pero también hay que controlar muchas cosas. La más importante es la solución y la temperatura de la solución, por supuesto. Y este Optocraft es un instrumento muy estable, estabiliza la temperatura con mucha precisión. Hay que poner la lente en una celda blanda, como lo hacen aquí, y luego pueden analizar todos estos parámetros que se ven aquí, lo cual es bueno, pero nuestro parámetro de interés realmente es la altura sagital de las cosas. Así que con una cámara lateral pueden tomar esa vista y, claro, pueden medir la altura sagital total de esa lente. Y luego hay que restar el espesor de la lente, que puede medirse fácilmente con un dispositivo estándar. Y luego tendrán una hermosa descripción general de las alturas sagitales de diferentes lentes. Y de nuevo, eso es lo que usamos inicialmente. Es un instrumento muy útil, pero voluminoso, es grande. No equiparía en un consultorio, pero sí hay diferentes empresas en todo el mundo que están trabajando con él, que son los laboratorios de lentes de contacto. Recientemente trabajamos con este nuevo dispositivo. Es de Optimec del Reino Unido, o sea que todavía estamos en Europa, y esto es un dispositivo OCT. Y es básicamente un Visante o Cirrus, pero con un equipo de medición de lentes. Y es más o menos el mismo procedimiento. Y hay dos elementos clave para conseguir, que son el control de temperatura y de la solución. Y claro, no debería haber movimiento ni nada porque todo eso influye en la medición. Nuevamente, entra en una pequeña celda húmeda y no es ninguna ciencia. Para nuestros estudios, usamos un investigador para todos nuestros lentes. De hecho, hicimos 44 lentes, algunos desechables diarios, algunos reutilizables y algunas lentes tóricas. Y los medimos a todos de esta forma. Incluso pueden ver el diseño de lente y todo, pero el parámetro que realmente nos interesa es el sag. Y los medimos a todos a 20 grados, que es la temperatura ambiente, y ese es el estándar ISO. Pero volveremos a lo de la temperatura en un minuto porque hay un poco más para hablar de eso. Entonces, medimos todas esas lentes de la misma manera con el otro instrumento que les mostré, todo en 20 grados. Entonces, ya sabemos una o dos cosas que no sabíamos hasta hace poco. Y en realidad vamos actualizándonos a medida que avanzamos. Pero observamos ese lote de 44 lentes. Primero veremos por encima de esto, porque es exactamente el tema de clase del año pasado. Y estoy seguro de que todo ese material está aún disponible a través del sitio web de clase. Entonces, estos son los desechables diarios y pueden ver esta hermosa línea de aumento. Entonces, sí tenemos algunas herramientas, de la más plana a la más empinada, hay algo de espacio para jugar, si se quiere. Estos son los reutilizables y pueden ver que hay diferencias entre diferentes lentes y diferentes fabricantes, pero incluso dos lentes curva base 8.6 pueden tener 300 micrones de diferencia. Y lo mismo sucede para lentes tóricos. Como dije, lo estamos actualizando a medida que hablamos. Actualmente hay un nuevo lote llegando, así que les mostraré el sitio web de la Universidad del Pacífico y si hay lentes nuevos que son medidos, como lentes de miopía que estamos midiendo o algunas lentes multifocales, si no aparecen, deberían estar cargadas muy pronto en esa web. Como dije, íbamos a volver al tema de la temperatura, entonces, ¿qué hay con eso realmente? Bueno,
Sabemos por estudios en particular que, por un estudio de Graham Young, que hay un efecto bastante significativo de la temperatura en el diámetro de las lentes de contacto blandas. Y si afecta el diámetro, también podemos decir que afecta a otros parámetros, como la altura sagital. El problema es que nunca nadie había observado la altura sagital. De nuevo, intentaremos completar el rompecabezas y volver a los artículos para analizar este parámetro en particular. Vamos a tomar el diámetro como una especie de sustituto primero para el SAG. Y lo que sucede, y no estoy seguro de que muchos profesionales de la visión lo sepan, pero una lente blanda se encoge en el ojo debido a la diferencia de temperatura. Si pasas de 20 a 34 grados, la lente se encoge. Pero, ¿cuánto? Bueno, Graham Young se le ocurrió este factor de encogimiento. Tomó los datos de diámetro de 34 grados centígrados y lo dividió por los datos en 20 grados. Y así surgió este factor de encogimiento. Y ese factor fue de aproximadamente 0.98 en promedio. En realidad no es tanto. Sin embargo, hubo una variación entre materiales. Algunos tienen más y otros tienen menos. Como pueden ver aquí, hasta 0.95, por lo que 0.95 sería 5% de reducción y 0.99 significaría, bueno, menos del 1% en realidad. Entonces, existe un rango entre diferentes materiales. Ben Kuldrich publicó en un GSLS hace un par de años y miren esto. Este es el único que yo sepa que en realidad observó la profundidad sagital o altura sagital. Y como pueden ver en la imagen 6 y 9, muestran una disminución del diámetro y la disminución del SAG. Y no era una gran cantidad de lentes, fue una especie de prueba. Pero parece que hay una relación lineal entre los dos. Y calculé entonces el factor de encogimiento basado en el trabajo de Graham Young para este conjunto de datos en particular. Y realmente estuvo bastante cerca, fue 0.98 en promedio, pero nuevamente hay cierto rango entre los dos. En realidad era más pequeño, pero claro, también había menos material, obviamente. En definitiva, parece que existe tal cosa como factor de encogimiento y tenemos que tener eso en cuenta. Así que probablemente una mejor forma de hacer las cosas es medir los 34 grados, y eso es exactamente lo que estamos haciendo con las nuevas lentes que estamos midiendo, porque eso les dará la altura sagital real de la lente, como aparece en el ojo. En realidad, para las lentes más nuevas estamos haciendo 20 y 34 grados para ver la diferencia. Además, el estándar ISO sigue siendo 20 grados, por lo que todavía tenemos que hacerlo. Y una pregunta que surgió por parte de mis alumnos es, ¿qué pasa con la temperatura del ojo? Hay mucho aumento de temperatura si van de un ambiente cálido a uno frío, del interior a exterior en invierno y ese tipo de cosas. ¿Tendría entonces eso un impacto? Así que lo analizamos y creo que podemos decir con seguridad desde la bibliografía que no hay mucha influencia en eso. Así que la variación de temperatura del ojo basada en el cambio de temperatura del ambiente externo probablemente no sea más de 1 o 2% en temperatura. Así que no creo que tenga un gran efecto. Si pasa de 20 a 34 grados como diferencia en el ojo, entonces tendríamos algo que observar, pero no con esto. Ahora dejemos eso, podemos dejar descansar eso. ¿Tenemos algo más en el cajón? Sí, una cosa más. Y no es realmente la más definida, y es el factor de adaptación. Así que revisemos ese cajón en particular y veamos si podemos encontrarle un poco de sentido.
¿Qué queremos decir con factor de adaptación? Bueno, hay otros términos que se usan para eso, como el factor de flexión o el factor fudge. Y básicamente está mucho mejor descrito por otro artículo de Graham Young, donde observó el efecto, o tal vez la relación, debería decir, entre lentes blandas y la superficie ocular. Y básicamente lo que dice, y encontramos lo mismo con nuestros estudios, es que si van a poner una lente blanda en el ojo, la lente tiene que ser algo más empinada, y ese algo más empinado es el factor de adaptación. Y luego, la lente se flexionará. Y si se flexiona, las fuerzas tienen que ir a algún lugar y tienden a ir hacia afuera y un poco también hacia adentro. Pero el exterior en realidad causa un aumento de diámetro, créanlo o no, por lo que esto en realidad compensa el cambio de temperatura. Así que, en esencia, una lente blanda tiene que ser empinada si va a flexionar en el ojo, pero en diferentes meridianos puede flexionar de manera diferente, y no quiero hacerlo muy complejo, pero quedémonos con el promedio por ahora. Va a flexionarse por X y luego el diámetro de la lente va a aumentar por X. Pero ¿cuánto es eso? Parece que podría ser algo así como un 5% para el ojo promedio con una lente promedio, con un factor de deformación de borde de 3%, como Graham Young trató de explicar aquí. Y si usamos como modelo esto, y otra vez simplemente asumiendo que es el 5%, si nosotros aplicamos eso a nuestro conjunto de datos y primero hacemos el recálculo basado en 20 grados versus 34 grados en el ojo, y luego aplicamos otro 5% basado en los datos de Graham Young, entonces observamos alrededor de 180 micrones. Pero recuerden, ese es un número aproximado. El factor de adaptación podría estar en algún lugar de ese rango, donde la lente tiene que ser de 180 micrones más empinada para flexionar en el ojo. Si no tienen el factor de adaptación, creemos entre 100 y 300 micrones. Si no tienen eso, y lo hemos probado, créanme, la lente se va a mover para todos lados, no va a ser cómoda, va a cruzar la córnea, los bordes, etcétera, y etcétera. El factor de adaptación entonces es el que debe ser definido, y es bueno tener el número de 180, pero lo dice explícitamente en el artículo, es material dependiente. Así que lo único que hay que resolver, o la parte más grande al menos en ese rompecabezas, es ver diferentes materiales y ver cómo y cuánto se flexionan según un par de cosas, incluyendo su módulo. Ahora bien, un buen dato, como pueden ver en el gráfico en la parte superior, es que el contenido de agua y el módulo parecen estar relacionados hasta cierto punto. Así que eso podría ser un punto de inicio, pero desafortunadamente no es tan simple. Sin embargo, las nuevas tecnologías y las nuevas investigaciones están llegando al rescate para esto también. Este es otro brillante trabajo de la gente de Brisbane, en Australia, que desarrollaron este método para buscar el módulo, la rigidez de diferentes materiales de lentes blandas, y con suerte podemos utilizar este tipo de tecnología para comprender aún mejor cuán rígido es un material y cómo puede afectar la cantidad de flexión, o fudging, o adaptación. Pero es un factor, eso es seguro. Y es algo más que tenemos que definir más adelante. Y esa es la brecha. Tenemos que tener en cuenta esa pequeña brecha entre la lente y la superficie ocular, y literalmente, porque tanto en términos de conocimiento tenemos que cuidar la brecha, y en términos reales, cuidar la brecha entre los dos. Un estudio observó que si esa lente se va a flexionar, ¿existe algo así como una película lagrimal luego del lente? Y tenemos que tener eso en cuenta también. Las imágenes de OCT sobre lentes en el ojo muestran que apenas hay algo. Tal vez sea una micra o dos entre la lente y la superficie ocular en diferentes áreas. Y eso no es algo de lo que haya que estar particularmente muy preocupado.
Así que allí no es dónde está la brecha, sino más en ese factor de adaptación y cómo incorporarlo. Y si bien prefiero los mensajes simples, esa parte puede que no sea tan simple. El factor de adaptación, básicamente cuánto más empinado será el ajuste de esa lente, la temperatura de los ojos, luego la superficie ocular. Si tienen todo eso, el número podría depender de esa lente en particular e incluso en el diseño de lente también. Y sobre eso hablaremos el próximo año. Espero poder verlos en Class 2022 con más de este tema que aprecio mucho. Y para ser franco, creo que es esencial para nuestra industria estudiar eso en particular y en profundidad. Tengo un boletín informativo sobre lentes especiales blandas apoyado por Contamac que sale cada mes. Y si quieren apuntarse, solo googlean Soft Special Edition. Y siempre hablamos de la última década de las lentes esclerales, que de hecho fue el año pasado. Y en una columna reciente predije, o tal vez solo lo estoy esperando y deseando, que la próxima década sea o debería ser, tal vez, la década de las lentes especiales blandas. Tenemos tanto por aprender cuando se trata de miopía y podemos hacer mucho más de lo que estamos haciendo ahora mismo, pero primero tenemos que entender lo que estamos haciendo realmente cuando adaptamos una lente blanda. Así que creo que, volviendo al tema, creo que tenemos que ensuciarnos las manos un poco y realmente empezar a trabajar con toda esa información que tenemos, idealmente con algo de la tecnología que les mostré también, para así resolver ese dilema sobre las lentes blandas y tal vez tomarlo menos como producto y más como un dispositivo médico que en realidad es. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos mejorar la adaptación de lentes blandas? El año pasado mostré este diagrama y tenemos que buscar ojos normales primero, y si los tenemos, entonces podremos buscar el SAG, pero también está el material y otras variables. Si no tenemos NEMOS, entonces estamos lidiando con una forma de ojo única y debemos considerar lentes de parámetros extendidos y lentes a medida. Así que hay muchas oportunidades y todas esas lentes están allí. Tenemos las herramientas para hacerlo mejor, de hecho, y solo saber cuándo usarlos, básicamente. Una cosa es segura, hay que ir más allá de la curva base para resolver ese rompecabezas. Primer punto de partida, tal vez esos gráficos que les mostré. Aquí hay un código QR que pueden escanear. Si lo hacen, los llevará directamente a la web de la Universidad del Pacífico, donde Mari Fujimoto hizo una especie de recopilación de toda la información en alturas sagitales que tenemos y los que estamos haciendo ahora y en el futuro. Así que estén atentos y pueden simplemente escanearlo y los llevará allí. Y además pediré a los organizadores que pongan el sitio web también. Como diapositiva final, observamos las tasas de deserción. Y se habla mucho de los abandonos, y no quiero meterme demasiado en eso en el fin de esta presentación tan larga con mucha información. Pero un número más que quiero mostrarles, y es ese 3,5%. Philip Morgan ha predicho que si se puede reducir la tasa de abandono en una base anual de entre un 3 y un 4%, podemos duplicar la cantidad de usuarios de lentes, sí, el doble, entre ahora y el año 2040. ¿No es eso increíble? Y con el equipo de la Universidad del Pacífico, creemos que con solo mirar el diseño de la lente podemos hacer eso. Y sé que es mucho más complejo, pero con solo ver eso creo que deberíamos ser capaces de hacerlo mejor y tal vez reducir la tasa de deserción en 3 o 4%, solo basado en la adaptación de lentes. Y eso es lo que espero, y es ese el mensaje que quería darles en este taller o curso avanzado de algo que parece muy básico. Así que, muchas gracias.